Dios le bendiga. ¿Cómo está la iglesia más linda del área metro? Y es del área metro para que no se sientan mal los demás. ¿Alguien me puede decir amén? Seguro, mire al que está al lado de usted. Oye, qué lindo te ha puesto el Señor, o linda. Dígale, dígale. Porque el Señor hermosea el rostro. Usted tiene el rostro hermoseado. ¿Dónde está Crucita? ¿Dónde está Crucita? Crucita, ¿estamos hermoseados o no estamos hermoseados? Dígale ahí. Dígale ahí. Qué bueno es el Señor. Bueno, vamos a comenzar hoy a hablar. Se titula Entendiendo el Antiguo Testamento. ¿Ok? Porque siempre decimos en las prédicas, y todo el mundo lo dice por ahí, que la Biblia habla de Jesús desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo es Jesús, y es verdad, realmente es verdad. Pero entonces tenemos que entender una serie de cosas en los diferentes áreas del Antiguo Testamento, para luego entonces vamos a estudiar el Nuevo Testamento también, porque es importante que usted entienda. O sea, entender las cosas de la Biblia es tan importante, porque entonces cuando usted lee, usted lo va a ver de otra forma. Yo recuerdo que cuando empezamos a dar los estudios bíblicos aquí los miércoles, yo di una enseñanza de cómo analizar la Biblia. No me acuerdo cómo se llamaba, que yo creo que la debemos repetir en algún momento, de cómo usted analiza y estudia la Biblia, porque hay muchas cosas que usted necesita saber para usted entender algunas palabras, los tiempos, los lugares, cosas que ocurren en la Biblia. Pero antes de ir a la parte, porque ya estudiamos en el Génesis, ya tuvimos la parte de la creación, ¿verdad? Adán y Eva, Caín y Abel. Estuvimos también en el Noé, el diluvio, el pacto. Entonces yo le dije que de ahí en adelante empezaba Abraham, ¿verdad? Lo que pasa es que Abraham está desde el capítulo 11 hasta el 50. Si no, pues estaríamos aquí 2 años hablando de Abraham, pero de Abraham es alguien de quien se habla mucho. Yo voy a dar un repaso, ¿verdad?, en unas partes importantes que entiendo que deben ser importantes de Abraham, para entonces ir acomodando para allá de la semana que viene en adelante, tocar otros aspectos como el Éxodo, ¿verdad?, cuando estuvieron esclavos los israelitas, los judíos en Egipto, y de ahí en adelante otras áreas más, incluyendo los sacrificios y todas esas cosas, ¿verdad? Pero es importante que usted entienda cómo está compuesto el Antiguo Testamento. Tiene 39 libros. De los 66 libros de la Biblia, 39 son del Antiguo Testamento, ¿ok? Que están divididos en unos grupos, que es importante que usted lo sepa también. Está lo que se llama el Pentateuco, ¿ok? O la ley, que es donde se basa la Torá, donde están los judíos, permanecen ahí. Y ahí está el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos son los 5 libros. Cuando Jesús viene a la tierra, pues eso es lo que se estudia. Obviamente estaban los profetas también, pero eso es otra cosa aparte. Yo le digo ahora, ¿ok? Entonces, después de los libros del Pentateuco, que es la ley, realmente ahí está la ley, vienen los libros de historia. Que los libros de historia son Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Esos son el grupo de los libros históricos del Antiguo Testamento. Luego vienen los libros poéticos, que son Job, los Salmos, los Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Eso se llaman los libros poéticos. Y luego entonces vienen los profetas, que está dividido en 2. Están los profetas mayores, que es Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, no se me queda uno. Anyway, ese grupo. Entonces están los profetas menores, que son los otros, que son 12, que no voy a hacer. Después usted busque el índice y los va a encontrar ahí. Pero se llaman profetas mayores y menores no porque sean más importantes, sino que los profetas mayores son los que tenían más información. Cuando usted va al libro de Isaías, Isaías tiene 60 y pico de libros, de capítulos. Estos otros libros como Malaquías, Sofonías, Amós, todo este otro grupo de profetas son
3 capítulos, 4 capítulos, y por eso es que se llaman de mayor a menor, porque tienen menos información, pero eran igualmente importantes ambos. Así es que está estructurado el Antiguo Testamento. ¿Ok? Pero entonces, vamos a Abraham un momentito. Usted sabe que hablamos de la creación, hablamos de Caín y Abel, hablamos de la caída del hombre, hablamos del diluvio. Y una parte importante de todo esto es el corazón de Dios. Que Dios, el hombre falla, ¿verdad? Viene entonces Dios y los redime. Primero el hombre paga las consecuencias ¿verdad? El hombre peca, paga las consecuencias, pero Dios los redime. El hombre peca, paga las consecuencias, Dios los redime. Y eso se repite y se repite y se repite a través de todo lo que hemos visto hasta el día de hoy, ¿verdad? De lo que hemos estudiado hasta el día de hoy que hemos estado estudiando aquí los miércoles, ¿verdad? Y cuando Dios llama a Abraham, ya se había desarrollado un patrón de pecado total en la humanidad. Nacíamos con eso, con esa naturaleza pecaminosa. O sea que ya el ser humano nace de esa forma desde la caída del hombre, ¿verdad? Cuando Adán y Eva pecan, Dios maldijo la tierra, ¿se acuerda? Y cardos y espinos da la tierra, y dijo, ¿verdad? Y luego entonces le dijo a Eva, recordamos esto, que le dice a Eva que su descendencia iba a golpear la cabeza de Satanás, de la serpiente. Eso está en Génesis 3:15, vamos a recordarlo un momentito. Génesis 3:15 dice: y pondré hostilidad entre tú y la mujer, le está hablando a la serpiente, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú golpearás el talón. Obviamente sabemos que esa promesa se refiere a Jesús, ¿correcto? Eso ya lo hemos dicho a la saciedad, ¿ok? En Romanos 16:20, muchos años después, Pablo escribe lo siguiente: el Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Ok, ¿qué quiere decir? Que en la cruz le aplastó la cabeza. Eso es lo que dice Pablo. Pablo dice pronto. Jesús tuvo una victoria en la cruz, y de esa victoria es que nosotros ganamos. Pero todavía el diablo está por ahí, ¿correcto? Todavía está por ahí. Pero entonces el apóstol Pablo aquí confirma lo que dice eso, que dice: y el Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes, porque Él está proféticamente bajo nuestros pies. ¿Okay? Lo que nos quiere decir cuando la Biblia dice que está bajo nuestros pies es que usted no puede, ¿sabe? Usted tiene autoridad sobre el diablo y que ataque, pero hasta aquí estamos. ¿Qué hizo Jesús en el desierto? Jesús, ¿verdad? Dios hombre. Él lo tentó. ¿Y qué hizo Jesús? Lo batió 3 veces con la palabra, que es lo que usted tiene. Pero por eso es importante que usted tenga sembrada la palabra dentro de usted, para que usted pueda. Porque imagínate que te vayas a la guerra sin un fusil, y si te vas con una de embuste, peor todavía. ¿Entiendes? Tienes que irte con una de verdad. Ok, luego de eso viene el diluvio. Y recordamos que en el diluvio la gente, ¿verdad?, estaba pecando como nunca, que Dios dice: me arrepiento de haber hecho al hombre. Pero encontró gracia, dice en Noé. Hizo un pacto con Noé luego que todo pasa, ¿verdad? Sabe que se inundó la tierra, murió todo ser viviente, todo se fue, excepto estas 8 personas que después estuvieron casi un año. Lo estudiamos aquí los otros días, en lo que subieron a la barca y en lo que bajaron fue casi un año que estuvieron. Y entonces hace un pacto con Noé.
Dios en Génesis 8:21. Y dice: al Señor le agradó el aroma del sacrificio que hizo. Esto fue lo que hizo Noé enseguida que bajaron del arca. Y se dijo a sí mismo: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos, aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se incline al mal desde su niñez. Nunca más volveré a destruir todos los seres vivos. ¿Qué está diciendo aquí Dios? Que la naturaleza del hombre, aún desde niño, es al pecado. Y entonces se tiene que repetir lo que te dije ahorita. El hombre peca, paga las consecuencias, Dios lo redime. El hombre peca, paga las consecuencias, Dios lo redime. Y ese es el amor y la misericordia de Dios que está expresada desde el primer capítulo de Génesis hasta el último de Apocalipsis. Luego los hombres hicieron una torre, es la famosa torre de Babel, donde estos hombres quisieron hacer esta torre para alcanzar el cielo. ¿Para qué? Porque ellos querían hacerse un nombre para sí mismos. Ellos querían que su nombre, que es una de las cosas, de los problemas que tiene el hombre, que quiere que su nombre salga. Cuando usted ve una foto de grupo donde usted está, ¿qué es lo primero que usted busca? Pues usted. Y yo también. Eso hacemos. Usted no va caminando por la tienda y eso, porque donde hay cristal y usted va. Usted no se mira en el espejo cuando va caminando. Yo sí. Usted no se mira. Pues sí, porque eso es común en los hombres. Cuando pues es verdad, se ríen porque saben que es verdad y nadie se atreve a decir que es verdad. Seguro que es verdad. ¿Ah? Sí, mira como Chiqui rápido se checa a ver si está peinado. No me mires. Ok. Cuando, esto es bien bueno hacerlo, cuando usted va a un restaurante o algo, usted le pregunta el nombre a quien le está atendiendo, porque el nombre de uno es lo más hermoso al oído. Que otra persona te llame por el nombre. Por eso le ponen los nombres aquí. Y cuando tú vas a estos fast food y todo que lo tienes aquí, tú le dices: Milagrito, Aura. Y eso le agrada a la gente. ¿Por qué? Porque eso es parte de la naturaleza. Eso fue lo que pasó en Babel. Cuando alguien da una donación, te voy a donar los bancos de la plaza, pero tiene que poner mi nombre ahí para que sepan que es el mío. ¿Ok? Y eso es parte de lo que pasó en Babel. Y esta gente siguieron y siguieron. Entonces Dios, ¿qué hizo? La respuesta de Dios fue: les cambió el lenguaje a todos para que no se entendieran. Estos eran los hijos descendientes de Noé. Ok. Con Abraham comienza el plan de redención global, que hablé un poquito de eso los otros días. La idea de Dios era crear un pueblo para sí mismo que esparciera el mensaje de Él alrededor de todo el mundo. Ese es el objetivo de Dios desde el principio. Pero como se dañó la cosa en el principio, Él dijo: pues ahora tengo que hacer otro plan. Por eso yo sigo insistiendo que es el tema de mi libro. Lo dijeron aquí el domingo. El tema de mi libro es: el plan cambia, pero el propósito no. Así es que se cambia. Eso fue una prédica que yo di hace años y sabes que la perdí. Yo nunca la he encontrado más, esa prédica. ¿Tú la tienes? Ah, por eso, porque yo lo perdí. Yo jamás lo encontré, nunca más lo encontré. Pero ese, porque yo soy de los que pienso que el plan de Dios nunca va a cambiar, el propósito de Dios nunca va a cambiar. Pero a veces nosotros mismos, los cabezones, pues tenemos que, y el Señor tiene que decirle: uy, déjame irme por aquí ahora para agarrarlo aquí en la esquina, déjame irme por aquí. Y eso ocurre. Pues entonces Dios, en su plan y su propósito, no va a cambiar. Primero Adán y Eva, luego Noé, ahora Abraham. Él llama a un hombre que vivía en una nación idólatra. Y ahí es donde tú ves cómo Dios funciona. ¿Sabes? Dios es un Dios santo que dice: yo necesito que sea un solo Dios, pero me busco un tipo que es criado en un sitio idólatra. No solo eso, que voy a hacer una nación de él y tiene 75 años.
y no tiene hijo. ¿Verdad? Génesis 12, 1 al 3. El Señor le había dicho a Abraham, en ese momento era Abraham todavía, no era Abraham: deja a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán benditas por medio de ti. O sea, aquí tú ves que es un plan abarcador. O sea, yo voy a hacer de ti una gran nación y con esa nación voy a impactar el mundo entero, porque está diciendo, y en ti serán benditos, te voy a hacer famoso. ¿Por qué? Porque al hacerlo famoso todo el mundo mira. ¿Por qué tú te crees que las compañías de tenis gastan tantos millones en un auspicio para las tenis? A LeBron le pagaron $1 billón para que pues yo tengo las de LeBron, o yo tengo las de Jordan, o yo tengo las de que sean. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque cuando pones una figura o haces algo famoso, la gente va tras eso. Pues él dice, te voy a hacer famoso y en ti voy a bendecir todas las familias de la tierra. No está hablando de todas las familias israelitas, que todavía Israel no existe aquí. Israel existía en el pensamiento y en el corazón de Dios, pero todavía no se había manifestado, todavía faltaban muchos años. Dios comenzó a desarrollar su plan con una promesa. Y no era una promesa muy pequeña que digamos. Es una promesa que implicaba demasiado de muchas cosas. Todo el plan de redención que se desarrolla en toda la Biblia y lo que usted lee en el Nuevo Testamento es basada en la promesa a Abraham. Yo se lo voy a enseñar ahora. Pero es importante que usted entienda estas cosas, porque a veces hablamos mucho de Abraham y bueno, otra vez de Abraham. Sí, porque es importante lo que ocurre con Abraham. Es importante a quien Dios llama en un momento dado, con una edad pasada, para ser una nación sin hijos. Un sitio idólatra. Pero él necesitaba a alguien que no fuera idólatra. Él necesitaba a alguien que fuera de un solo Dios, monoteísta. Él necesitaba ser una nación monoteísta, porque él es un solo Dios. Cuando en los tiempos y a través de todos estos pueblos tenían, los egipcios tenían un montón de dioses, los griegos tenían un montón de dioses, ¿verdad? Pues él necesitaba hacer eso y lo encuentra en este hombre para cambiar el curso de la historia. Este plan de Abraham nos lleva al nacimiento, ministerio, muerte y resurrección de Jesús. Eso que pasó miles de años atrás, el objetivo principal era ¿cuál? Génesis 3:15. Porque de la simiente de la mujer van a ser uno que te va a aplastar la cabeza. ¿Ok? Y entonces él encuentra en Abraham esa persona para llevar a cabo su plan. Juan 1:45. Esto es bien interesante lo que vamos a ver aquí. Juan 1:45. Cuando Felipe va a buscar a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel a quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. Dígame, ¿cuándo usted oyó a Moisés hablar de Jesús? O a los profetas. Pero hablaban de uno, no por nombre. Pero esa gente lo entendió. Esa gente dijo: llegó el que tanto estábamos esperando. Llegó el que hablaba Moisés y el que le hablaban los profetas. ¿Ok? Para que veas cómo está conectado todo, miles de años hasta el momento de Jesús. Yo les he dicho unas cuantas veces a ustedes que Jesús vino a restaurar la imagen de Dios en la tierra. Cuando Él crea al hombre, a ese primer hombre, y cuando me digo hombre me refiero a la humanidad, ¿cómo los hizo? ¿A su imagen
Pues la imagen de Dios se dañó. Se dañó porque nos ven caminando por ahí y dice, y esa es la imagen. Pues tenía que venir Jesús a restaurar esa imagen. Entonces, el evangelio en Abraham, esto es muy interesante. Dios promete a Abraham una tierra que fluye leche y miel, que es lo que le dice el Señor, y una descendencia grande. Y hace un pacto con Abraham, que lo discutimos aquí el otro día. Él confirma el pacto. ¿Usted se acuerda cómo confirmó el pacto? ¿Usted se acuerda que yo le dije los animales picados por la mitad? Había una forma, los pactos se hacían en el tiempo. Una de las formas de pacto era que tomaban unos animales, los picaban por la mitad, los ponían todos en el piso y ambas personas caminaban entre los animales. Y eso era, estamos haciendo un pacto que si tú fallas o yo fallo, el pacto se rompe. Y usted sabe, que los que estuvieron aquí el día que lo expliqué, cuando hace eso y manda a Abraham a picar los animales por el medio y ponerlos en el medio para hacer el pacto, porque esto no es porque era en la Biblia, esto eran pactos que hacían los hombres en el tiempo. Esto es historia, aparte de que esto es historia. Pues entonces Dios duerme a Abraham y se ve una antorcha prendida y un fogón pasando a través de los animales, y Abraham no caminó. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios le está diciendo, el pacto es de mi lado nada más. Aunque tú falles, el pacto va. ¿Ok? Esa parte es importante que usted la sepa. Es importante que usted lo sepa, porque los pactos de Dios, por eso es que yo le digo a usted que nosotros no podemos hacer pactos con Dios. Hay gente que me dice, yo pacté con Dios, pero es que yo voy a fallar, yo no puedo hacer un pacto con Dios. Dios hace un pacto conmigo. Dios hizo un pacto con Adán, Dios hizo un pacto con Noé, Dios hizo un pacto con Abraham, Dios hizo un pacto con Moisés. Por eso, pero Él con ellos, porque es que no hay manera, no hay manera. Dios se comprometió a guardar el pacto más allá de Abraham. Le dijo a Abraham, yo sé que tú no lo vas a poder cumplir, pero yo sí, porque esto que yo estoy haciendo contigo es el objetivo mío para la salvación del mundo entero, el plan global de redención. ¿Ok? ¿Cuál es la importancia de ese pacto de Abraham? Que el evangelio completo se convirtió gracias a esto. O sea, el evangelio que nosotros tenemos hoy, todo viene de ahí, de ese pacto. Gálatas 3, 7 al 9. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Es más, las escrituras previeron este tiempo en el que Dios haría justos a sus ojos a los hombres, a los gentiles, por causa de su fe. Recuerde que los gentiles son los no judíos. Dios anunció esa buena nueva noticia ¿a quién? A Abraham hace tiempo, cuando le dijo, todas las naciones serán benditas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. ¿Está conmigo? ¿Está entendiendo? Necesito que lo entienda. Los miércoles para entender. Los domingos es para gozarnos. El miércoles para entender. Porque me es necesario que entiendan estas cosas, porque va a ser más fácil. Vivir es más fácil. ¿Okay? Por eso es que el decir que el Antiguo Testamento no es importante, nosotros no vivimos el Nuevo Testamento, pero nosotros necesitamos conocer el Nuevo Testamento para entender el Nuevo. Es que yo siempre les tiro a ver si ustedes están pendientes.
Tiene que entender el viejo para entender al nuevo, ¿verdad? Abraham tomó la palabra de Dios y confió en ella. Esa es la clave. Esa es la clave de cualquier persona que busca una relación con Dios. Creer en lo que Él dice y darle para adelante. Y eso fue lo que hizo Abraham. Deja tu tierra y tu parentela y ve al lugar que te voy a decir. No se refleja en la Biblia que él preguntó: ¿y para dónde voy? Obviamente había un corazón ahí que Dios había identificado y Dios lo identificó desde el vientre de su mamá, pero para que lo entendamos, ¿verdad? Corazón, pero Dios lo puede haber identificado ahí, la persona no haberlo identificado todavía, porque eso es importante también. ¿Sabe? Hay muchos llamados que están en la tumba hoy que nunca se llevaron a cabo. Hay muchos llamados en la iglesia que están ahí y todavía no ha pasado nada. ¿Entiendes? Porque ahí es donde cuando el Señor hace, pues pararme. Por eso es que dice: muchos son los llamados y pocos son los elegidos. Y mi teoría y mi análisis de eso es que muchos son los llamados y pocos son los que... Heme aquí. ¿Entiendes? Y eso es lo que hace la diferencia. ¿Ok? Juan 8:56. Esto es lo que acabo de decir de que Abraham confió. Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida. La vio y se llenó de alegría. ¿Cuántos años había que se hacía que se había muerto Abraham? Porque Abraham ya lo había visto. Abraham ya había tenido la revelación como se supone que tú y yo la tengamos, y tú y yo tenemos la palabra y el Espíritu Santo que nos debe revelar todas estas cosas. Abraham, mientras esperaba con ansias mi venida, y lo mejor que dice, la vio y se llenó de alegría. Usted sabe que cuando Abraham va a llevar a su hijo a ser sacrificado, en Hebreos, el escritor de Hebreos escribe, valga la redundancia, que Abraham fue confiado porque ya él había visto la resurrección. Por eso se llama el padre de la fe. Abraham cometió muchos errores, como los va a cometer usted y como lo voy a cometer yo. Pero la parte de la fe de Abraham fue más allá de lo que cualquiera. 75 años, te voy a hacer una gran nación. $75 él, como 72 la esposa. Fuerte. Y no tengo hijos. Desde el principio, Dios llamó a los descendientes de Abraham, el pueblo de Israel, a hacer una bendición para todas las naciones. Ese fue el objetivo de siempre. Pero Israel nunca lo hizo. Israel vivía en una montaña rusa. Con los reyes de Israel. Dios quería ser el rey de Israel. Lo que eso lo veremos después, lo que originalmente hizo Dios con Israel fue hacer poner jueces. Y él el rey. Pero el pueblo le pidió rey. ¿Ustedes quieren rey? Tengan rey. Y la historia de Israel desde ese momento en adelante fue un desastre. Tuvo sus momentos buenos, hubo reyes, pero no hubo consistencia. No hubo consistencia. Israel se dividió. Israel terminó Babilonia llevándoselos y destruyendo a Jerusalén. Y vivieron 70 años cautivos en Babilonia. Regresaron a construir, y todavía el día de hoy Israel está esperando al Mesías. Nosotros lo estamos esperando de otra forma. Nosotros entendemos que Él vino y que vuelve, ¿verdad? Las naciones
realmente no fueron totalmente bendecidas las familias de la tierra y las naciones por medio de Abraham hasta que llega Jesús. Jesús es el cumplimiento del pacto. ¿Ok? O sea, tuvieron que pasar todos esos miles de años. Tuvo que pasar Moisés, Josué, Otoniel, Débora, Sansón, bla, 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 bla. Los reyes David, Saúl, primero David, Salomón, y por ahí para abajo tuvo que seguir todo ese grupo de gente hasta llegar a Jesús, para que entonces, porque el pueblo nunca tomó la responsabilidad como debería ser. Se juntaban con los que no se tenían que juntar. Ahí empezó con Saúl. Cuando el Señor manda a Saúl a empezar a conquistar, ¿verdad? En varios sitios, le daba unas instrucciones y Saúl hacía lo contrario. Y no obedecían a Dios. Se empezaron a juntar con gente del mundo, vamos a llamarla, con los paganos, y se volvieron igual que ellos, porque desgraciadamente la mayoría de la gente se junta y en vez de que ellos se conviertan a ti, tú te conviertes a ellos. Y ahí es lo triste. Ahí es lo triste. Ahí es lo triste. ¿Ok? La fe de Abraham. Dios le hace la promesa a Abraham en el capítulo 12. De ti haré una gran nación, ¿verdad? Y en el capítulo 15, Abraham le dice, pues yo no entiendo. No entiendo. Vamos en el 15. Me adelantaron. Génesis 2, 15, 2 al 6. Y Abraham le respondió, oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos, Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será el heredero. Después el Señor le dijo, no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham fuera y le dijo, mira el cielo, y si puedes cuenta las estrellas, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y Abraham creyó al Señor y el Señor le consideró justo debido a su fe. Esa escena a mí siempre me hago la película cómo debe haber sido. Recuerden que en ese tiempo no habían postes, no habían luz, ¿sabes? Cuando usted está en un sitio, en un campo por allá o algo que no hay muchas luces, usted sabe que usted mira para el cielo y la cantidad de estrellas es, usted casi no puede, ¿sabe? No ve el cielo de la cantidad de estrellas, ¿verdad? Nosotros no las vemos mucho acá por la iluminación que tenemos. Pero yo me imagino en la caseta de Abraham, pues tiene que haber sido una caseta allá en el desierto, y le dices, venga acá, sal afuera un momentito. Y cuando Abraham sale, wow. Ajá, así mismo, ¿verdad? Como la pared. Dios en su sabiduría tan espectacular y en la forma de Dios, en la forma que Dios hace las cosas, te dice, yo te dije que vas a tener una gran nación. Y ahí, esas son cosas que nosotros tenemos que aprender. Porque cuando Dios hace esto de la forma en que lo hace, que se ve imposible, en un momento Dios le dice a Abraham, Abraham, pero ¿habrá algo imposible para mí? O sea, analiza la creación. El otro día yo estaba mirando, yo tengo un águila en un cuadro que tiene un águila y el pico es así, el águila es espectacular. Pero yo digo, ¿cómo el Señor diseñó picos diferentes para cada animal? ¿Entiendes? El pico de este va a ser así. Al tucán le dijo, a ti te voy a hacer uno así de grande. A los pelícanos le hizo uno con un bulto aquí, con una mochila. Oye, esa es buena para el iPad y la...
Pero lo que te quiero decir es, uno tiene las patitas más largas, otro tiene las patitas más cortitas, uno tiene las alas más largas, uno tiene, ¿entiendes? El tiempo que se tomó el Señor, el pato lo tiene aplastado, la gallina lo tiene, el periquito tiene uno chiquitito como el para que te creas águila, pero más chiquito. ¿Entiendes? Los colores. O sea, cuando tú ves el pavo real, brother, que tú dices, ya, rayo. Cuando tú ves los peces de agua salada, eso es una cosa espectacular. ¿Entiendes? Entonces nosotros empezamos a dudar. Por eso es que Abraham aparece, por eso es que Abraham tiene esa historia, por eso, y tiene su historia fallando, cometiendo errores, cometiendo desaciertos. Lo primero que hizo fue meter un embuste. Lo primero que hizo cuando llega a Egipto es, esa es mi hermana. Realmente eran medios hermanos, quiero que sepa. Se dice que eran medios hermanos, pero como quiera era su esposa, porque el rey la miró y dijo, pero Dios le habló al rey y el rey le dijo, no, esa es la esposa de él. Y él dijo, mano, tú eres loco, ¿cómo tú me haces que por poco yo cometo un error aquí por tu loquera? Abraham, ¿qué hizo cuando se tardaba Sara? Pues le aceptó a Sara, a Agar, y hoy todavía están pagando el precio. Digo, lo estamos pagando todo. Están pagando el precio todavía del error que cometió Abraham. Pero aún así, todavía sigue siendo el padre de la fe. ¿Entiende? Todavía a pesar de él, el pacto que Dios hizo aquel día todavía está vigente. Porque obviamente todavía está vigente, porque todavía Jesús tiene gente que restaurar, todavía hay gente que tiene que ser restaurada, todavía hay gente que tiene que ser salvada. ¿Entiende? Hasta que esto no termine, hasta que Cristo no venga por la iglesia, no, esto no termina. El plan de redención llega hasta ese momento. Y yo soy de los que digo que aún en la tribulación hay plan de redención. Eso es otro tema. No voy a entrar en ese bochinche ahora. Sí, porque eso se forma con alguna gente. Ok. Pablo, suban los adoradores. Pablo, en la carta a los romanos, nos confirma, vamos a llamarlo de esa forma, que ese versículo fue escrito para que pudiésemos creer que Jesús murió por nuestros pecados. El de 15:6, que dice, no, ese no es. Perdón, no, Romanos, sí, pero lo que necesito ahora es Romanos 4. Dice, Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y debido a su fe, Dios le consideró justo. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. Por eso es importante que usted tiene que conocer esto, para que usted entienda que esto no salió de una manga. Esto alguien no se lo sacó de una manga. Ay, Jesucristo, no. Esto es un plan perfecto de Dios por un periodo de 7,000 años, 8,000, 9,000, lo que sea. Millones no creo que sean de años. Por los años que sea, el plan de Dios está vigente y no va a terminar hasta que Él venga, porque el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No hay manera, no hay manera, no hay manera. Ese es el plan perfecto de Dios. Por causa de todo esto, hoy usted y yo, al igual que Abraham, podemos ser considerados justos, justificados, ¿no? Perdonados, a pesar de nosotros. Porque a pesar de nosotros, todavía hoy en día, el hombre peca, paga sus consecuencias. Dios lo redime.
Todavía usted y yo, los que estamos en Cristo, cometemos errores. Pagamos nuestra consecuencia y Dios nos redime. Y esto va a seguir siendo así, porque ese es el plan perfecto de Dios. Ese es el amor más espectacular que existe y que ha existido. Porque no es que Dios tenga amor, Dios es amor. Dios es el amor. ¿Ok? Y nosotros tenemos que entender esto, hermano y hermana. Que lo que comenzó con Abraham está vigente. Porque decía, en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Se refería a su descendencia. A su descendencia. Dios cumplió y hizo de él una gran nación. Ahora mismo habitan cerca de 8 millones en Israel, sin contar todos los que están afuera. Todavía Israel tiene el idioma hebreo, el original. ¿Sabe? Digo el hebreo porque eso es lo que hablaban, ¿verdad? Eso puede tener, hay un par de hebreos, esa es otra enseñanza. Pero es importante que sepamos eso. ¿Ok? Que usted y yo podemos ser salvos hoy por causa del plan perfecto de redención de Dios. Después que intentó todo al principio, hizo un pacto con Abraham unilateral. El que tengo que cumplir soy yo nada más, no te preocupes. Yo soy el que tengo que cumplir. Y gracias a esos, en Abraham han sido benditas todas las naciones de la tierra. ¿Pero en qué? En Jesús. Abraham tuvo un hijo que se llama Isaac. Es el hijo de la promesa. Isaac tuvo a Jacob y a Esaú, gemelos. Sabemos que Jacob era una joyita. Intentó desde el vientre. Su nombre Jacob significa usurpador, engañador. Pero ese fue el que escogió Dios. Jacob tiene 12 hijos. Entre ellos uno que se llama Judá. Y yo quiero que usted sepa que Judá tuvo un hijo con su nuera. De esa tribu es Jesús. Pero de esa tribu de Judá hubo mucha gente, incluyendo a David, incluyendo a Salomón. Pero antes de eso había uno que se llamaba Salmón, que se casó con una que se llamaba Rahab, que era prostituta. Y aparece en la descendencia de Jesús como Rahab la ramera. Usted sabe la historia de Rahab. Y Dios lo hace de esta forma tan maravillosa. Y usted me puede decir que la Biblia la escribieron los hombres. Pues, si lo escribieran los animales, lo hubiera entendido. Creyéramos si lo hubiera escrito un caballo. Sí, porque eso es lo que dice todo el mundo. La Biblia la escribieron los hombres. ¿Quién la iba a escribir? Lo que pasa es que no hay manera que más de 40 escritores en miles de años compaginaran todo tan perfectamente. Porque yo te lo voy a demostrar en las próximas semanas. Cómo todo te lleva a Jesús. Todo te lleva a Jesús. Todo te lleva a Jesús. Porque dentro de ese plan perfecto, Él dijo, termino yo bajando, haciéndome hombre, viviendo entre ellos, batallándome con el pecado, porque fue tentado en todo, mas nunca pecó. Y luego voy a entregar mi vida por ellos, que eso tiene otro significado que lo vamos a ver cuando hablemos de los sacrificios y demás. ¿Me entiendes? Los que están en el curso del discipulado, es que esta parte
es parte del discipulado pero necesito que la iglesia lo tenga también. Así que ustedes sigan aquí para y después luego, pues entonces nosotros retomamos cuando terminemos esta parte. Lo que pasa es que entiendo que es una parte demasiado importante para dejarla pasar. Porque si usted entiende los orígenes de todo lo que Dios quiere hacer y ha querido hacer a través de la historia, su vida va a ser más fácil. Cuando usted lee la historia de Abraham, la historia de todas las diferentes historias, posiblemente pueda parecer de ficción. Esto es como Indiana Jones, pero es que esto es real, porque el Dios al que le sirvo, por lo menos, ¿sabes? El Dios, mi Señor, es todopoderoso. Él hace como quiere, cuando quiere, donde quiere. Y si tiene la capacidad de crear un cielo, una tierra, todo lo que hay en ella, porque todavía la ciencia no me ha podido prever. En la ciencia tiene una teoría, la teoría de la evolución. La teoría, eso es una teoría, eso es lo que yo pienso. Yo le creo a Dios. Yo creo que las maravillas del mundo y la maravilla más grande, que es el ser humano, no puede haber salido de una explosión. El DNA de los seres humanos no puede haber salido de una explosión, y menos del mono, menos del mono. Así que a nosotros nos toca creer y tener esa fe que tuvo Abraham, para que nos sea contada por justicia y vivamos tranquilos, que a pesar de las circunstancias, que a veces Dios nos mande a sacrificar algo, como mandó a sacrificar el hijo de la promesa, nosotros vayamos confiados, porque eso tenía un significado. Eso significó que Jesús vino a tomar nuestro lugar. El carnero que estaba enredado en la zarza, cuando el Señor le dice no le hagas daño al niño, es simbólico de que Jesús tomó nuestro lugar. De que vamos a obedecer tranquilos, vamos a creer tranquilos. Porque si Dios pudo hacer una descendencia de un hombre de 100 años y una mujer de 90 y pico, 99, creo que si pudo alimentar 3 millones de personas en el desierto y darle agua a 3 millones de personas en el desierto, ¿qué no va a hacer en mi casa? Por eso es importante que lo entendamos. El plan de Dios desde el principio es lo que hoy nosotros somos, y el futuro también. ¿Va conmigo? ¿Alguien me dice amén? Incline su rostro, por favor. Tú creaste los cielos, tú creaste la tierra, elementos que no vemos, restauraste el desorden. ¿Y cómo voy a dejar de creer en ti? Oh, oh, oh. Si